Hay cosas en esta vida que no se pueden explicar con palabras, cosas que solo el corazón entiende. Yo solía pensar que cuando alguien se va para siempre, que la muerte es una puerta que se cierra y ya no vuelve a abrirse. Pero ahora sé que estaba equivocada. Ahora sé que el amor es más fuerte que cualquier despedida, y que los que se van nunca están realmente ausentes. Siguen aquí, de alguna manera, en el aire que respiramos, en los recuerdos que guardamos como tesoros, en esos momentos silenciosos cuando sentimos algo que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí. Mi nombre es Flaviana Rita, y hoy quiero contarles algo que me pasó hace algunos meses. Algo que cambió mi forma de ver la vida y la muerte. Algo que todavía me hace llorar cuando lo pienso, pero no de tristeza, sino de una emoción tan profunda que no tiene nombre. Es una historia sobre mi abuela, sobre mi perro, y sobre ese misterio hermoso que es el amor que trasciende todo. Yo siempre fui muy cercana a mi abuela. Desde que era niña, ella fue mi refugio, mi consejera, mi segunda madre. Vivimos juntas durante muchos años en esta misma casa donde ahora estoy, donde todavía están sus cosas, donde su perfume a veces parece flotar en el aire como un recuerdo vivo. Ella tenía una silla especial en el rincón de la sala, junto a la ventana. Le gustaba sentarse ahí por las tardes, con su manta de crochet sobre las piernas, mirando cómo el sol se ponía detrás de los árboles. Siempre tenía una sonrisa, siempre una palabra amable, siempre esa mirada que te hacía sentir que todo iba a estar bien. Cuando ella murió, hace ya casi un año, sentí que una parte de mí se había ido con ella. No saben cuántas veces me senté en esa misma silla, envuelta en su manta, llorando en silencio, preguntándole al cielo por qué se la había llevado tan pronto. Extrañaba su voz, sus consejos, la forma en que me llamaba hijita, aunque yo ya tuviera más de 50 años. Extrañaba todo de ella, pero la vida sigue, dicen, y uno tiene que aprender a vivir con esa ausencia que pesa como una piedra en el pecho. Así que intenté seguir adelante. Me aferré a la rutina, a las pequeñas cosas del día a día, y encontré consuelo en Toby, mi perro, un mestizo color canela que había sido también el compañero fiel de mi abuela. Toby la adoraba. Cuando ella estaba enferma, él no se separaba de su lado. Se quedaba echado junto a su cama, como si supiera que algo malo estaba pasando. Y cuando ella partió, Toby también estuvo triste. Lo noté en su mirada, en la forma en que buscaba por toda la casa, olisqueando los rincones, como esperando encontrarla. Los primeros meses después de su muerte fueron los más difíciles. La casa se sentía vacía, a pesar de que yo seguía viviendo ahí. Había un silencio extraño, un vacío que no se llenaba con nada. Pero de alguna manera, Toby y yo nos teníamos el uno al otro. Él se convirtió en mi compañía constante, mi razón para levantarme cada mañana. Lo alimentaba, lo sacaba a pasear, hablaba con él como si pudiera entenderme, y creo que de alguna forma me entendía, porque siempre estaba ahí, con su mirada cálida y su presencia reconfortante. Pero entonces empezó a pasar algo extraño. Fue una noche de octubre. Ya había oscurecido y yo estaba en la cocina preparando la cena. Toby estaba echado en la sala, en su lugar habitual, cerca de donde solía estar la silla de mi abuela. De repente, lo escuché ladrar. No era un ladrido común, como cuando escucha un ruido en la calle o cuando quiere salir. Era diferente. Era un ladrido inquieto, casi ansioso, mezclado con gemidos. Me asomé desde la cocina y lo vi parado frente al rincón donde estaba la silla de mi abuela, ladrando al aire. No había nada ahí. La silla estaba vacía, como lo había estado durante meses, pero Toby estaba completamente enfocado en ese punto, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Se me puso la piel de gallina. Me acerqué a él y le acaricié la cabeza, tratando de calmarlo. «Tranquilo, Toby, no hay nada ahí», le dije con voz suave. Pero él no me hizo caso. Siguió ladrando, moviendo la cola levemente, con esa postura que tenía cuando mi abuela estaba viva y él quería su atención. Era como si estuviera saludando a alguien, como si alguien estuviera ahí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré hacia el rincón,
hacia esa silla vacía, y por un momento sentí algo. No sé cómo explicarlo. Era como una presencia, una calidez en el aire, algo que no podía ver, pero que estaba ahí. Sacudí la cabeza, pensando que era mi imaginación, que estaba dejando que el dolor y la nostalgia me jugaran una mala pasada. Lo tomé del collar y lo alejé de ahí. «Vamos, Toby, es hora de dormir», le dije. Y esa noche, aunque me costó conciliar el sueño, traté de olvidar lo que había pasado. Pero al día siguiente volvió a suceder. Era la misma hora, cerca de las 8 de la noche. Yo estaba viendo la televisión cuando Toby se levantó de repente y caminó hacia el rincón. Y otra vez empezó a ladrar. Esta vez me levanté rápido, con el corazón latiéndome fuerte. «Toby, ¿qué pasa?», le pregunté, aunque sabía que no me iba a responder. Me acerqué al rincón y miré a mi alrededor. Nada, absolutamente nada. Pero Toby seguía ahí, moviendo la cola, gimiendo suavemente, como si estuviera contento de ver a alguien. Y entonces lo sentí otra vez. Esa sensación de que no estaba sola, como si alguien me estuviera observando con amor, con ternura. El aire se sentía diferente, más denso, más cálido. Y por un instante, juro que pude oler el perfume de mi abuela, ese aroma suave a lavanda y talco que siempre la rodeaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. «¿Abuela?», susurré al aire, sintiéndome tonta pero al mismo tiempo desesperada por una señal, por algo que me dijera que ella seguía cerca. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio de la casa y los ladridos de Toby que poco a poco se fueron apagando. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, pensando en lo que había pasado, preguntándome si estaba perdiendo la razón o si realmente había algo más. Recordé todas las historias que había escuchado sobre animales que pueden percibir cosas que los humanos no podemos ver. Dicen que los perros tienen un sexto sentido, que pueden sentir presencias, energías, espíritus. Yo nunca había creído mucho en esas cosas, pero ahora no sabía qué pensar. Durante los días siguientes, la misma escena se repitió. Cada noche, a la misma hora, Toby se acercaba al rincón y ladraba. Y cada noche yo sentía esa presencia inexplicable, ese calor en el pecho que me hacía pensar en mi abuela. Empecé a hablarle en voz alta, como si ella pudiera escucharme. Le contaba sobre mi día, sobre las cosas que me preocupaban, sobre cuánto la extrañaba. Y aunque no recibía respuesta, sentía un consuelo extraño, como si ella estuviera ahí escuchándome. Una noche, decidí sentarme en su silla. Hacía meses que no lo hacía porque me dolía demasiado. Pero esa noche, con Toby a mis pies y el peso de la soledad sobre mis hombros, me senté ahí y cerré los ojos. Me envolví en su manta, esa que todavía olía a ella, y dejé que los recuerdos me inundaran. Recordé las tardes en que nos sentábamos juntas, ella en su silla y yo en el sofá, tomando té y hablando de todo y de nada. Recordé sus manos arrugadas tejiendo, sus historias de cuando era joven, sus risas que llenaban la casa de luz. Recordé la última vez que la vi con vida, cuando me tomó la mano y me dijo: «No tengas miedo, hijita, el amor no termina nunca. Siempre estaré contigo, de una forma u otra». Y mientras recordaba esas palabras, sentada en su silla con los ojos cerrados y el corazón roto, Toby comenzó a ladrar otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no fue un ladrido de alerta o de inquietud. Fue un ladrido suave, casi alegre, como cuando mi abuela llegaba a casa después de salir. Abrí los ojos y lo vi meneando la cola con entusiasmo, mirando fijamente hacia donde yo estaba. Una voz, suave, lejana pero inconfundible, la voz de mi abuela. «No tengas miedo, hija». Se me detuvo el corazón. Fue apenas un susurro, tan tenue que por un momento pensé que lo había imaginado. Pero lo había escuchado. Lo sé. No fue mi imaginación. No fue el viento. Fue ella. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Me quedé inmóvil, sin atreverme a mover ni un músculo, esperando escuchar algo más. Pero solo hubo silencio. Un silencio profundo, pero no vacío.
un silencio lleno de presencia, de amor, de paz. Toby dejó de ladrar y se acercó a mí. Puso su cabeza sobre mi regazo y me miró con esos ojos que parecían entender todo. Lo abracé y lloré sobre su pelo cálido, sintiendo que algo había cambiado en mí. Ya no tenía miedo, ya no me sentía sola. En ese momento comprendí algo que antes no había querido aceptar. Mi abuela no se había ido realmente. Ella seguía aquí, a mi lado, cuidándome como siempre lo había hecho. Quizás no podía verla, quizás no podía tocarla, pero podía sentirla. Y eso era suficiente. Desde esa noche, todo fue diferente. Toby siguió acercándose al rincón algunas veces, pero ya no ladraba con ansiedad. Era más bien como si estuviera visitando a un viejo amigo, y yo dejé de temerle a ese lugar. Al contrario, se convirtió en mi refugio. Me sentaba ahí cada tarde, envuelta en la manta de mi abuela, sintiendo su presencia cerca. Le hablaba, le contaba mis cosas, y aunque no siempre escuchaba su voz, sabía que ella me estaba escuchando. Aprendí que la muerte no es el final, es solo una transformación, un cambio de forma. El amor que compartimos con las personas que se van no desaparece, permanece, vive en nosotros, nos acompaña en cada paso del camino. Y a veces, si prestamos atención, si abrimos nuestro corazón, podemos sentir esa presencia que nunca se fue realmente. Hay quienes dirán que todo fue coincidencia, que Toby simplemente estaba reaccionando a algún sonido que yo no podía escuchar, que la voz de mi abuela fue solo producto de mi mente necesitada de consuelo. Puede ser, pero yo sé lo que sentí, yo sé lo que viví, y para mí eso es real. Ahora, cuando miro hacia ese rincón donde solía sentarse mi abuela, ya no veo una silla vacía. Veo un lugar lleno de amor, de recuerdos, de presencia. Veo un recordatorio de que los que amamos nunca se van del todo. Siguen aquí, en las pequeñas cosas, en los momentos silenciosos, en ese calor inexplicable que sentimos cuando más los necesitamos. Mi abuela me enseñó muchas cosas en vida. Me enseñó a ser fuerte, a ser bondadosa, a valorar cada día como un regalo. Pero su lección más importante me la dio después de partir. Me enseñó que el amor es eterno, que trasciende el tiempo, el espacio, incluso la muerte. Me enseñó que mientras guardemos a alguien en nuestro corazón, esa persona nunca dejará de existir. Y Toby, mi fiel compañero, fue el mensajero de esa verdad. Él fue quien me mostró que mi abuela seguía ahí, quien me ayudó a abrir los ojos a una realidad que va más allá de lo que podemos ver o tocar. Los animales tienen esa sabiduría, esa conexión con lo invisible que nosotros los humanos hemos perdido. Ellos ven con el corazón, no solo con los ojos, y por eso son capaces de percibir lo que nosotros a menudo ignoramos. Hoy, cuando me siento en esa silla y cierro los ojos, puedo escuchar la voz de mi abuela en mi mente. No es una voz que viene de afuera, sino de adentro. Es su voz mezclada con mi voz, sus palabras que ahora viven en mí. Y me digo a mí misma las mismas cosas que ella me decía, que todo va a estar bien, que no estoy sola, que el amor es más fuerte que cualquier oscuridad. A veces, en las noches más frías, cuando el viento sopla fuerte y la casa cruje, siento su mano sobre mi hombro. No la veo, pero la siento. Y en esos momentos, una paz profunda me invade. Sé que ella está ahí, cuidándome desde donde esté, enviándome su amor a través de esa frontera invisible que separa nuestros mundos. Toby envejeció, como todos envejecemos. Sus pasos se volvieron más lentos, su pelo más gris. Pero su espíritu sigue siendo el mismo. Y cada vez que se acerca a ese rincón, yo sé que está saludando a mi abuela. Y yo también la saludo, con el corazón, con el alma, con cada fibra de mi ser. Quiero que sepan que compartir esta historia no ha sido fácil para mí. Durante mucho tiempo dudé si contarla, si alguien me creería, si tendría sentido poner en palabras algo tan íntimo, tan profundo. Pero luego pensé en todas las personas que, como yo, han perdido a alguien que aman. En todos los que se sienten solos, que extrañan, que dudan, que necesitan una señal de que sus seres queridos
siguen cerca. Y decidí que tenía que contarlo. Porque si mi historia puede darle consuelo a aunque sea una sola persona, si puede ayudar a alguien a entender que la muerte no es el final, entonces valdrá la pena. La vida es un misterio. Estamos aquí, en este mundo, por un tiempo limitado. Pero el amor que creamos, los lazos que formamos, las huellas que dejamos en los corazones de otros, eso es eterno. Eso permanece mucho después de que nuestro cuerpo deje de existir. Mi abuela vive en mí. Vive en los valores que me inculcó, en las recetas que me enseñó, en las canciones que cantábamos juntas. Vive en ese rincón de la sala donde todavía está su silla. Vive en la forma en que Toby la recuerda. Vive en cada puesta de sol que observo desde la ventana, pensando en ella. Y sé que cuando llegue mi momento, cuando sea mi turno de partir, yo también seguiré presente para los que amo. Encontraré la forma de hacerles saber que sigo aquí, que no se han quedado solos, que el amor es un hilo invisible pero inquebrantable, que nos une a través de cualquier distancia. Así que si están pasando por un duelo, si han perdido a alguien que amaban profundamente, quiero que sepan esto, no están solos. Ese ser querido que extrañan tanto no se ha ido para siempre. Está ahí, en algún lugar, cuidándolos, enviándoles su amor de maneras que quizás no siempre comprendan, pero que pueden sentir si prestan atención. No tengan miedo. El amor es más fuerte que la muerte. El amor no muere, solo cambia de forma. Y mientras sigamos amando, mientras sigamos recordando, mientras sigamos abriendo nuestro corazón a lo invisible, nuestros seres queridos siempre estarán con nosotros. Esta es mi historia. La historia de cómo mi perro me mostró que mi abuela seguía conmigo. La historia de cómo aprendí que las despedidas no son finales, sino solo un hasta luego. La historia de cómo encontré paz en medio del dolor y esperanza en medio de la oscuridad. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por abrir su corazón a estas palabras que nacen del mío. Y recuerden siempre, los que amamos nunca se van del todo. Siguen aquí, en cada latido, en cada suspiro, en cada momento de silencio donde podemos sentir su presencia si nos atrevemos a creer. Que encuentren paz en sus corazones, que encuentren consuelo en sus recuerdos y que sepan, siempre, que nunca están realmente solos.